Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitada a una profesional en responsabilidad social, su nombre es Erika. ¿Cómo estás, Erika? Preséntate por favor para la audiencia, los oyentes. Hola Juan, ¿cómo estás? Mi nombre es Erika Maldonado, soy psicóloga de profesión, especialista en psicología social, desarrollo comunitario y cooperación internacional, con más de 15 años de trabajo en compañías liderando procesos de responsabilidad social corporativa. Muchas gracias por la invitación. A ti, Erika, gracias. Y bueno, el motivo de la invitación para comentar hoy es sobre la responsabilidad social de las organizaciones. Sabemos que la responsabilidad social ya tiene un tiempo, pues, ¿no? En el mercado, en la experiencia del empresario y demás. Pero da la impresión, Erika, que todavía falta dar, pues, bases sólidas, algo así, me imagino, o los empresarios no lo han desarrollado el tema de la responsabilidad social, porque cuando hubo la pandemia, pues se notó bastante esa necesidad de respuesta del empresario que a veces muchos de los ciudadanos no vimos esa respuesta, o fue muy básica o desorganizada. ¿Qué nos puedes comentar un poco, Erika, desde tu experiencia? Claro, Juan. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque definitivamente ninguna entidad, organización, ningún ser humano estaba preparado para los acontecimientos que tuvimos que vivir recientemente con la pandemia. Ujú. Entonces, creo que desde el punto de vista empresarial, las empresas trataron de poner a disposición como ese capital humano, social que tenían para poder salir a flote con los retos que se estaban presentando. Ujú. Inicialmente, digamos, aquí en nuestro contexto colombiano, la preocupación más importante era todo el tema como de brindar las condiciones de salud para los colaboradores y poder Claro. salir a prestar los servicios. Sin embargo, en la medida que fue avanzando la situación y que mucha gente empezó a perder el empleo o que las personas de sus negocios del Ujú. día a día empezaron a tener dificultades con tener sus ingresos, pues las empresas tuvieron que volverse a revisar, digamos, dentro de sus recursos qué podrían aportar a ese Ujú. ejercicio. En Claro. el caso nuestro, tuvimos que hacer una revisión de cómo poder colaborar con cosas de ayuda humanitaria esencial, ¿no? Ujú. Y ahorita, después de que pasó esa como crisis, estamos como mirando cómo podemos aportar desde las compañías a generar esa dinámica otra vez económica, no solamente con el empleo directo, sino también promoviendo proyectos, programas, inversiones que permitan que las comunidades tengan negocios, emprendimientos y que estén muy Ujú. asociados también a esta Interesante. nueva como ola o crecimiento de negocios verdes, es decir, negocios que estén al servicio de la humanidad, sí, pero con un equilibrio medioambiental y que puedan, digamos, estar enfocados en la economía circular o que permitan que, digamos, sus productos o los servicios tengan Ujú. menores impactos, ¿cierto? A Claro. nivel de medio ambiente. Eso es básicamente como el aprendizaje que estamos teniendo y es que las empresas no solamente podemos dar una ayuda inicial humanitaria que en los momentos de crisis fue supremamente importante y necesaria para las Ujú. comunidades más vulnerables, eh, pero eso no es suficiente. Siempre hay que, como compañías y desde el punto de vista de la responsabilidad social, tener tan claro ese ecosistema que te rodea, esos grupos de interés, saber sus necesidades y Ujú. empezar a jalonar, unirse con otros gremios también, Claro. unirse con las mismas comunidades para repensarse cómo mejorar esa o cómo servir a ese territorio que está siendo afectado, ¿sí? Como que esos, digamos, recursos económicos que muchas veces las empresas pueden dar en donaciones, realmente se enfoquen con proyectos de alto impacto. Y ese impacto tiene que tener un Ajá. equilibrio para la organización, porque pues obviamente los recursos de una organización son Ajá. finitos, ¿no? Sí. Presupuestados y están limitados. Y esto es súper clave, contarte que muchas de las empresas tuvieron que hacer recortes de personal, tuvieron que cerrar sus puertas, las que Sí, por el supieron presupuesto. o manejaron. Erika, te comento que aquí en el país hubo restricciones laborales, o sea, no todos los negocios, te comento, por varios meses podían tener actividad económica y estaban restringidos a un aforo limitado. ¿Te imaginas el perjuicio económico para tantos negocios? Algunos tuvieron que cerrar o llegar a una negociación
de un descanso obligatorio con el trabajador, imagínate, Erika. Sí, sí, eso fue una realidad que pegó en muchísimos sectores de la economía y digamos un poco los expertos frente a cómo estamos, frente a esos retos globales en todos los objetivos de desarrollo sostenible, dice que podemos haber retrocedido 30 años en la historia y la meta que teníamos al 2030 precisamente con estos Uf, ODS, pues no la vamos a con alcanzar la pandemia, ¿tú crees que vamos a llegar a la meta del 2030? no, Yo veo que para nos ha nada, golpeado nos muy fuerte, ¿ah? atrasamos. Exacto. Entonces, creo que ahí las empresas tenemos, o desde el punto de vista de cómo podemos contribuir o servir al Mm, desarrollo de los municipios, de los sitios donde estamos haciendo presencia, pues es una responsabilidad grande y es un liderazgo que también podemos dar, pero de la mano con las comunidades, como te digo, sí, sí, sí. pensando en alternativas de negocio, de dinamizar esos territorios, teniendo pues un impacto real, ¿cierto? No solamente, Ujú, como te decía, entregando un donativo, que normalmente es como las empresas pequeñas, medianas comienzan. Bueno, entonces me piden un claro. auxilio, yo lo entrego. Y esa es una línea, digamos, filantrópica que para los momentos de crisis se vuelve necesaria. Pero cuando Ujú, estamos hablando de procesos de largo aliento, donde nosotros estamos inmersos en un ecosistema donde hay intereses políticos, sociales, donde ujú. hay instituciones, organizaciones, pro ambiente, otras que no, pues es necesario evaluar cómo los recursos que tiene la empresa, que a pesar de que pueden ser limitados, se pueden enfocar más bien para generar diferentes estrategias de movilidad en las comunidades de proyectos, de emprendimiento, unirse con otros gremios, hacer bolsas, Emprendimiento, digamos, de claro. recursos, ¿m? Para que las personas realmente puedan En otras palabras, Erika, movilizar. lo que tú estás comentando que cuando hay necesidades urgentes, los donativos obviamente van a ayudar pues cosas urgentes, pero cuando hay un desarrollo, pues más tranquilo, un escenario diferente, hay que enseñar a trabajar a la gente, por eso hablas de los emprendimientos. Los emprendimientos tienen la característica de enseñarles a la población o al sector vulnerable para que puedan ellos aprender pues del oficio, insertarse económicamente, fortalecerse de alguna actividad económica, ¿cierto? Así es, Juan. Mira, digamos que aquí nosotros tenemos la posibilidad, y creo que en nuestros países existe en la mayoría estos eh, ministerios de trabajo o centros de Claro. formación para el trabajo que tiene el gobierno y las empresas no estamos muy a veces enteradas Ujú, de pronto de esas posibles alianzas que podríamos hacer. Nosotros, por ejemplo, ujú. generamos empleo directo, empleo formal, podemos tener practicantes, podemos generar, digamos así, plazas para que estas personas que se están formando vengan a nosotros. Pero ¿qué sucede? Que como Claro. hay una desconexión, porque el gobierno o estas entidades no conocen cuáles son las necesidades como empresa, si nosotros nos sentamos en una mesa de trabajo y logramos concretar Erika, acciones Erika, o... Erika, Sí, permíteme, lo que está diciendo es algo importantísimo porque yo tengo mucha experiencia profesional en el área educativo y algo que yo reconozco del área educativa, universidades en general y de muchos lugares, es que le falta esa conexión con la empresa. ¿Tú no crees que ellos, porque en la formación que ellos hacen para el trabajo, no tienen las condiciones de una empresa? Entonces, una empresa, su formación, como tú lo estás mencionando, es más directa, más rápida, más efectiva, hasta yo diría que una universidad, porque obviamente los procesos de aprendizaje y de las condiciones, donde muchos muchachos, por ejemplo, escuela de negocios, no tienen, ¿qué te digo?, el escenario de oficina y ustedes sí, o área productiva, pues marca una diferencia enorme. Yo veo que lo que estás diciendo, pues podría ayudar enormemente a mejorar pues esa relación distante. ¿Qué opinas tú, Erika? sí, creo que ese es un punto vital, que podamos trabajar de la mano con el gobierno en esos procesos de formación laboral o de formación para el trabajo de los jóvenes que están saliendo de su proceso escolar también, ¿no? Que encuentren en la Mm, empresa una alternativa de ingreso, pero cuando tampoco la hay, porque no podemos emplear a todo, digamos, ajá, el grupo de jóvenes que está saliendo de esa fuerza laboral, sí es necesario que también en las empresas exista, como te digo, esa capacidad de generar proyectos de negocios inclusivos. Cuando yo hablo de negocios inclusivos es como en tu cadena de valor como compañía. Si tú tienes una empresa de bienes y servicios o de producción,
tú puedas en esa cadena identificar dónde está como la situación más vulnerable, la comunidad más vulnerable, Claro. y puedas apostarle a incluirla en tu cadena de valor. Entonces te voy a dar un ejemplo del sector, por ejemplo, de alimentos. En el sector de alimentos, muchas de las empresas aquí colombianas lo que han tratado de hacer junto con este Centro Nacional de Aprendizaje y Formación para el Trabajo, que es el SENA, que hace parte, pues, como te digo, del Ministerio de Trabajo y como todas estas entidades del gobierno que promueven la formalización del empleo, desarrollan en las cadenas de abastecimiento de estos agricultores habilidades, capacidades, mejoran sus condiciones para que ellos pues puedan vender con mejor calidad su producto que va a llegar a la industria, ¿cierto? Por ejemplo, de los lácteos o de las frutas para la producción de alimentos. Pero básicamente cuando tú trabajas en un negocio inclusivo, también le apuestas como compañía teniendo una capacidad de sentarte, como te digo, con ministerios, con política pública, a mejorar las condiciones. Tienes la capacidad de sentarte con los financiadores, por ejemplo, de proyectos. Entonces, tú lo que te vuelves es como un aliado para ese pequeño productor, ¿sí? O para esa comunidad vulnerable que tiene un negocio, porque tienes una capacidad como compañía, y obviamente dependiendo de la compañía que sea, si es una multinacional grande, pues va a tener mayor incidencia que pronto una mediana, pero igual el hecho de estar desde el punto de vista empresarial como metido en este ámbito de la regulación muchas veces de las empresas, de tener la experiencia de negociar con otros proveedores, todo ese ejercicio hace que tú puedas dar capacidad a esos pequeñitos que no están en la cadena tan formalizados. Entonces Una ahí es donde nosotros tenemos un pregunta, rol muy importante. Erika. Todo lo que me estás diciendo me está dando unas ideas, pero te las voy a decir. Uno, que lo que tú me estás diciendo, que las personas de responsabilidad social, departamento donde tú estás, ayudan a la comunidad y un compromiso, ¿no? Para ayudar, pues, a sectores vulnerables a desarrollarse. Mi pregunta es, yo sé que la empresa tiene presupuestos limitados, ¿ok? ¿Puede usarlos? Sí, pero también la empresa puede ser intermediario, puede canalizar con organizaciones aliadas para ayudar, pues, como intermediario a estos lugares vulnerables. Y otro, que la empresa, como tiene profesionales como tú y otros más, de repente pueden servir también como asesores, ¿no? Guías a estos lugares, pues, pueblos, de repente con necesidades y que de repente encarecen, pues, de lo que tú estás diciendo, de esa formación técnica de los lugareños. ¿Qué opinas tú? ¿Estoy diciendo algo correcto o está fuera de la realidad lo que digo? No, Juan, totalmente de acuerdo. Y eso me hace pensar que, digamos, en esa línea, las compañías hoy, sus programas o sus proyectos de responsabilidad social tienen que ser pensados como una estrategia que les mejora su competitividad en el mercado. ¿Eso qué significa? Que mientras nosotros como compañías y las áreas brindemos recursos, no solamente económicos, sino técnicos, de conocimiento, de generar capacidad en esas comunidades, hacemos que ellas tengan mejor poder adquisitivo y obviamente el mercado seguramente para nosotros también será más atractivo. Para el consumidor que nos ve como una compañía que está realmente siendo responsable, no de mentiritas o de fachada, sino es real el trabajo que hacemos. Entonces, básicamente lo que estamos promoviendo es que se haga tejido social, como tú dices, brindando nuestra experiencia, sentándonos, permitiendo acceso a recursos del gobierno, a recursos de otras compañías a través de gremios, pero también el tema de mentorías creo que ha cobrado una condición muy relevante en todos estos programas de voluntariado corporativo, porque fíjate que ya el voluntariado o lo que estamos viviendo un poco en nuestro país está siendo más atractivo para estas nuevas generaciones de millennials y centennials que buscan que sus empresas tengan un propósito superior al que responder y no solamente actividades filantrópicas, ¿no? Como te decía, para momentos de crisis sí, allí es importante, pero también cómo yo puedo compartir mi conocimiento y generar, y casualmente la semana pasada conversaba con una persona que está haciendo ese ejercicio, es una startup que está desarrollando precisamente como una plataforma para conectar empresas, voluntarios y pequeños emprendedores para generar esa dinámica y que el voluntariado se enfoque a eso, o cómo las compañías podemos transferir conocimiento, ¿sí? Claro. Si tenemos un saber qué hacer, como te decía, en el sector de alimentos o en el sector industrial,
tenemos habilidades y conocimientos en lo que sabemos hacer, pero también en temas de cómo trabajar con las comunidades, el bienestar que debemos tener con nuestros colaboradores, salud y seguridad en el trabajo. Todo eso para un emprendedor es clave, cómo hacer un plan de negocios, cómo vender tus productos. Esos técnicos o personas tan especializadas en las empresas que hay para estos temas de servicio, por ejemplo, podrían transferir o pueden transferir ese conocimiento a los emprendedores o a quienes están, digamos, arrancando un proyecto social en sus comunidades para Erika, garantizar que tenga éxito. Erika, te voy a comentar algo, y justamente te lo pregunté porque la verdad no sabía los alcances de una oficina de responsabilidad social o el compromiso de una empresa que practica dentro de su estrategia de empresa la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque no he tenido la oportunidad de conocer mucho a personas como tú, porque me he relacionado con muchas empresas, la verdad, pero dentro de la línea de otras cosas. Entonces, por eso quería un poco conversar aquí. Te paso una información que de repente te puede interesar. Yo he tenido oportunidades de comunicación con amigos de tu país, ¿no? En Colombia. Y se comunicó conmigo hace ya unos meses atrás un amigo ingeniero, Javier Martínez, este, para ayudar de parte de mi experiencia, porque tengo conocimientos en el tema de negocios, para orientar un pueblo en la región de Boyacá, creo que se llama, y ellos comentaban que querían organizarse para un poco impulsar el desarrollo de la comunidad. ¿Por qué? Porque consideraban que estaban desatendidas y había muchas necesidades, y los jóvenes de allí se estaban trasladando a otros lados y querían un poco ver la parte productiva, agrícola y demás cosas. Entonces, no tenía la menor idea, pero mi pregunta es, ¿yo podría conectarte con ellos para que ustedes le brinden esa asesoría, esa de repente intermediación? Porque veo, para lo que tú me estás diciendo era mi inquietud, la verdad, yo veo que ustedes le podrían ayudar a pueblos en las cuales pueden ver en ustedes esa ayuda que ellos esperan, porque ellos me han comentado que han tocado puertas a varias organizaciones y no han tenido respuesta. ¿Es posible eso, Erika? Claro, Juan. Habría que ver en Boyacá es un departamento bastante grande, es un departamento que está, digamos, muy caracterizado por la producción agrícola y ganadería y productos lácteos y hortalizas. Ajá. Es un departamento muy rico en agua, en Una temas, geografía digamos, agrícolas. productiva, y Una- me contaron de sí, cosas agrícolas que tenían, y dentro de las ideas que ellos tenían era exportar productos de ellos, ¿no? Pero yo decía un ratito, antes de exportar, primero hay que organizar el tema de la cadena productiva, porque no es tan fácil exportar o crear una industria, son pasos previos. Por eso me di cuenta que no tenían asesoría. Pero el tema claro. es, Erika, si tú me dices eso, mi pregunta es, lo que yo te estoy preguntando, no solamente aplica a una empresa como la tuya donde estás en Colombia, esto no aplicaría a todas las empresas en el planeta que sean responsablemente social con su comunidad. ¿Sería así? Claro, sí, entonces para allá iba en mi respuesta, porque como te digo, es un departamento tan amplio con tantas ventajas y también con una serie de industria importante en el No, no, un sector ratito, Erika, no, extractivo. no, 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 me has entendido. Yo digo, ahora, no voy a hablar del caso que te comenté. Quiero hablar si desde el punto de vista, el rol de una empresa con responsabilidad social es ayudar con sus recursos en lo que pueda la empresa a su comunidad. El otro, ser intermediario a través de conexiones y alianzas que pueda hacer para ayudar a la comunidad. Y otro, el brindar esa orientación, pues esa capacidad que tiene la empresa, pues la empresa tiene profesionales como tú, tiene ingenieros, un montón de cosas, ¿eh? Podrían de repente orientar, inclusive, ¿tú no crees que las empresas a nivel mundial pueden hacer lo mismo que te estoy preguntando? ¿Es posible eso? Sí, sí, por eso es que cuando iba a terminar A ver, dime, dime. la información, lo que te quería decir, volviendo a ese ejemplo para cerrar la idea, es que Ah, ok. este departamento tiene diferentes estrategias, entonces te voy a contar una de ellas. Nosotros tenemos aquí A un ver. gremio que se llama la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios, y hay un capítulo que es Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, y allí se sientan sobre esa mesa durante, digamos, una vez al mes, se llama la Mesa de Arquitectura Social, trabajan precisamente en mostrar buenas prácticas, en conocer proyectos, digamos, hay muchas alternativas de apoyar
emprendedores o programas que se estén dando en la comunidad, donde las empresas pueden hacer ese rol que tú estás proponiendo. Otra alternativa es irse con el gobierno, como te digo, o sea, digamos que allí hay un movimiento de empresarios de responsabilidad social por Boyacá. Entonces, un poco, para cerrarte mi idea y frente a la pregunta que tú me hacías, es básicamente que las empresas sí tenemos mecanismos, estamos organizadas, estamos asociadas en gremios, estamos participando en proyectos y programas regionales que nos permiten también conocer esas iniciativas, y a veces lo que falta es la comunicación y que las diferentes organizaciones estén muy conectadas con las empresas que lo rodean, con esos, digamos, espacios de diálogo que el mismo gobierno abre para que se pueda permitirse ese tejido o esa alianza entre una necesidad y la posibilidad que tiene la empresa de ayudar. Interesante, ¿no? Y me has aclarado el panorama, ¿por qué? Porque dentro de las estrategias de empresa yo veo que el rol de la responsabilidad social, que inicialmente pues se entendió mal, porque algunos empresarios, te los comento que he hablado con algunos, entienden la responsabilidad social como un posicionamiento de la marca, de la empresa en la sociedad, pero a lo que estamos hablando eso va más allá que eso, ¿cierto, Erika? Claro que sí, Juan. Lo que pasa es que aquí debe haber un ejercicio primero de construcción colectiva, de desarrollo comunitario, para que luego se dé como un resultado natural que tu empresa sea positivamente reconocida y que tengas una capacidad de posicionar la marca desde eso que te hace generar valor en la comunidad. ¿Sí? No, al contrario, no es que tú presentes la imagen y te vendas y luego haces el trabajo El social o el marketing, pues. desarrollo, ¿no? Exacto, el marketing. Ujú. Interesante, yo veo que ha habido un cambio interesante. No sabía el enfoque de esto, por eso te la preguntaba, porque no había tenido oportunidad de hablar con personas dentro de la línea de responsabilidad social tú lo estás comentando. Y yo veo que en todo caso el tema de responsabilidad social es un espacio de la empresa y tiene un rol tipo ONG sin ser una ONG, y que puede hacer mucha variedad de ayuda a la comunidad en muchos aspectos, salud, educación, trabajo, cultura ciudadana. ¿Es verdad, Erika? ¿O estoy hablando algo inadecuado? No, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, este ejercicio que cuando tú formulas un plan social o desarrollas junto con tus grupos de interés, lo primero que hay que hacer es mapear esas necesidades de esos actores, ¿sí? Tus clientes, tus proveedores, tu comunidad, para saber cuáles son las líneas de intervención, ¿sí? Si yo, digamos, trabajo en un proyecto extractivo, no van a ser las mismas necesidades que si yo implemento una planta de procesamiento de alimentos o si yo tengo un ejercicio de prestación de servicios, ¿sí? Ahí cada contexto es diferente y de acuerdo al core del negocio uno debe tener claridad cuál es el enfoque que puede llegar a desempeñar en esa comunidad, pero siempre va construido, va de la mano con esa comunidad. No es como que yo me inventé este programa y llego y lo implanto porque es el que tengo, el que se me ocurrió, sino que realmente para que tenga valor tiene que ser escuchado, tiene que ser un camino de verdad construido con ese otro actor, que genere Claro, valor para los dos. claro, involucrar a la gente. Y una pregunta, para desarrollar estos proyectos, ¿nace del interior de la empresa donde ustedes están y ustedes lo proponen a la comunidad, o ustedes están abiertos a recibir a representantes de la comunidad para atender diversas necesidades? Mira, yo creo que aquí hay varios, digamos, enfoques que tú puedes tener desde las empresas. Hay uno que tú bien lo has nombrado durante esta conversación y es que la empresa espera que se reaccione frente a una situación de crisis o frente a un llamado que hace la comunidad como de solicitud o una petición, ¿cierto? Entonces, como tú puedes tener una capacidad reactiva frente a la comunidad y hacer un plan social. O puedes tener otra alternativa y es tener espacios abiertos de diálogo con tus comunidades, con tus grupos de interés, como te digo, proveedores, clientes, accionistas, colaboradores que te permitan construir estratégicamente las líneas de intervención y de acuerdo a los recursos que tú tienes asignados o que tú tienes previstos, de acuerdo también a la normatividad del país o la región donde estás y del sector, porque por ejemplo, cuando yo estoy hablando de temas ligados, por ejemplo, al sector extractivo o ligados, por ejemplo, a licencias ambientales de una operación,
hay unos compromisos que sí o sí, Juan, se deben cumplir, que son de ley y que no nos lo podemos Claro, saltar. claro, Ahí no claro. hay responsabilidad social, eso es una obligación, pero hay Ujú, cosas que de manera voluntaria, que nos permiten ir más allá, ahí es donde cobra mucho sentido poderse sentar a tener un diálogo permanente, abierto, directo con la comunidad, sincero. ujú, Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo de crisis económica en nuestros países en Latinoamérica, es ujú. clave también ser muy frentero, como decimos aquí en nuestro país, también comunicar esas situaciones que pueden estar viendo nuestras compañías, porque Ujú. para nadie es un secreto que muchas de estas áreas fueron recortadas en algunas empresas o los recursos para inversión debido a pues, la crisis de la que generó económica la pandemia. Eso no quiere decir que las empresas, como te digo, busquemos otras alternativas, como por ejemplo aliarnos con otras empresas, sumar Ujú. esfuerzos para que se haga una bolsa conjunta, buscar Claro. fuentes de financiación externa como la cooperación internacional, donde Ah, nosotros podemos como empresas poner recursos técnicos, personas, y ellos pueden poner el fondeo de recursos económicos. O sea, hay alternativas que se pueden generar cuando una empresa de interesante. pronto no tiene esos Me recursos abres el amplios. panorama, Erika, de verdad que sí, con tu comentario. Otra cosa, toda empresa, mi pregunta es, ¿toda empresa tiene ese aspecto de iniciar responsabilidad social independientemente de su tamaño? Es decir, un emprendedor, una pequeña empresa, una mediana, una grande, o es de acuerdo a ciertas condiciones y características el que el negocio ya puede hacer responsabilidad social y en otras situaciones no. Coméntame un poco eso. No, yo te diría que cualquier empresa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social lo que busca es ese equilibrio entre pues su rentabilidad financiera, el impacto que genera en su grupo de interés comunitario, las comunidades, la sociedad en general y también Ujú. los colaboradores, el tema como estructura organizacional. Entonces, eso genera, independientemente del tamaño, que tú tengas que prever asuntos como temas, digamos, a nivel interno de bienestar, de ir más allá de lo de ley, por ejemplo. Siempre Claro. generando para tus colaboradores un tema de salario, por ejemplo, emocional, de equidad, Mm, respeto por los derechos humanos, más allá de lo que te pide la reglamentación, sino ir un claro, poco las siempre leyes. brindando más en temas de medio ambiente, ¿no? Como te Eso ya digo, hoy día sería el enfoque, bienestar, ¿cierto? Ya estaríamos claro, entrando al bienestar. bienestar de tus colaboradores, que está muy Ajá, ligado a esa responsabilidad social interna. En el claro. tema comunitario, los impactos que tú puedas llegar a tener, así seas una empresa pequeña, hay que pensar en el impacto en la sociedad y el impacto en lo ambiental. Y por Ujú. supuesto, en temas de ética y gobierno, como la transparencia, cómo tú eres de alguna manera correcto en tus negociaciones, en tus pagos con tus proveedores, así sean Claro. pequeños. Todo eso hace parte del mundo de la responsabilidad social corporativa. Entonces, por lo que veo, Erika, la responsabilidad social nace con el negocio. Y ahí yo veo un llamado a los empresarios, emprendedores, a los centros de emprendimiento, a las escuelas de negocio que siempre están promoviendo a los muchachos que hagan negocio, pero no todos le dicen, bueno, lo que tú estás hablando, Erika, que por responsabilidad social se puede de alguna forma considerar, pues no, el tema del bienestar no solamente de los trabajadores con quienes uno convive, sino también con la comunidad, y si no se tiene recursos, tienen la otra opción que es buscar aliados, y la otra opción de ser pues asesores técnicos, cosa por el estilo, ¿cierto, Erika? Así es, yo creo que aquí hay una oportunidad enorme para estas nuevas generaciones de empresarios de entender que la responsabilidad social es estratégica para el negocio. O sea, si tú lo ves como empresario, es fundamental para que en el mercado tú sobrevivas. O sea, no puede Ujú. ser una cosa que negocies o que tú utilices como si fuera un maquillaje, sino Claro, realmente tiene que no ser es que algo se suele usar que así sea como esencial. marketing, por eso te lo decía, pero es más que eso. Y yo veo que a la empresa le conviene un montón, pues porque uno que va a aprender a hacer un buen networking. Yo veo que si los empresarios se ven como aliados y no como competidores, porque lamentablemente el tradicional pensamiento de muchos empresarios es que no, yo no me junto con ellos porque son mis competidores. Yo veo que si cambian su mentalidad y se suman pues a una forma diferente de verlo el negocio y la interacción, va a cambiar. ¿Tú qué piensas, Erika? Totalmente de acuerdo. En estos temas de impacto en la sociedad,
las empresas no somos competencia, somos aliados, Ujú. básicamente. Tenemos que sumar esfuerzos, sumar recursos, y tú ves aquí en Colombia muchas iniciativas de gremios que pese a que somos competencia, estamos haciendo cosas juntas para impactar una comunidad. Entonces no son competencia, pues. Obvio. Ahí no Erika, somos me ha competencia. encantado tenerte aquí. Tu mensaje final para los oyentes en el tema que estamos hablando. Mi mensaje final es que, como te decía hace unos minutos, esto es un asunto de estrategia empresarial, es un asunto de ética, de tener un propósito superior que realmente aporte y genere cambios positivos en la sociedad. O sea, aquí ya no estamos pensando en la era industrial donde tú producías a costa de lo que fuera sin importar los impactos que hoy día estamos pagando con el tema del calentamiento global y todo lo que está Ujú. sucediendo en cambio climático, aprovechando que estamos en esta fecha de global de reconocimiento de la importancia del cambio climático. Todo Ujú. esto ha sido producto de una escasa conciencia que teníamos como seres humanos de lo que estamos impactando. Entonces creo que aquí es una oportunidad para que las empresas, si realmente quieren sobrevivir, supervivir en este mundo, seamos conscientes, uno, de los impactos y cómo podemos mejorar a esas generaciones futuras los recursos que se deben requerir para vivir, ¿no? El agua, el aire Ujú. y demás, desde el punto de vista medio Claro, ambiente. Desde la sociedad, que definitivamente, y lo vimos, o sea, cualquier momento puede llegar otra pandemia peor que esta y acabar con claro. toda la humanidad. Entonces, si desde ya no somos éticos, conscientes que hay que cuidarnos y cuidar al otro, en este sentido empresarial, esta es una práctica que permite hacer eso, que permite generar valor para la sociedad. Muchas gracias, Erika. Ha sido enriquecedor, pues, comentar contigo, hablar y conocer estas experiencias y me has aclarado el panorama para saber qué pedir ahora a los empresarios. De verdad que sí. Gracias. A ti, Juan, por la invitación y pues muy a la orden aquí en Colombia para contarte de proyectos, experiencias que podamos tener y que puedan servir en tus procesos de formación y de pronto para proyectos que tienes allá en tu país. Por supuesto que sí, ¿no? Y para todos los que quieran escuchar aquí interesados en ello. Muchas gracias, Erika, nuevamente. Gracias, Juan, a ti.